Y ahora le toca a Maya, que a ella ya le llegó. Amaya nos va a presentar de nuevo un problema, ¿no?, de residuos. A ver, estas alertas, vamos a decirle que sí. Vale. Sí, sí, vale, sí. Perfecto, pues nada, Maya, todo vale, tuyo. Vale. Es que ricasco. Es que ricasco, Cristina. Egunon guztioi. A ver esto como... Vale, listo. Bueno, soy Amaya Mendoza, recientemente doctorada por esta escuela, o sea que muy agradecida a esta escuela, muy agradecida a Cristina Peña, mi directora también. Y bueno, os voy a hablar precisamente del desarrollo y de los resultados de lo que ha sido mi tesis doctoral, ¿vale? Sobre microplásticos en el litoral del sudeste del Golfo de Vizcaya, su caracterización, focos y estrategias de control y prevención. Esta tesis se ha desarrollado en el grupo GMT, Materiales y Tecnologías de esta escuela, y se ha desarrollado también en el marco del proyecto ICHAS Micro, financiado por el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bueno, todos conocemos la problemática del plástico, además justo Aider lo ha introducido súper bien. Bueno, el plástico es un material maravilloso, con muchos beneficios, tiene muchas propiedades muy buenas, es un material duradero, económico, muy versátil. Bueno, pues ha traído muchos beneficios en muchas aplicaciones y bueno, muchos sectores, ¿no? Sin embargo, su mala gestión provoca que, bueno, pues que termine en muchos casos en los mares y océanos. Y de hecho, bueno, Eider ya ha aportado este mismo dato, yo lo voy a dar en porcentajes. Se estima que entre un 2 y casi un 5% de la producción anual mundial del plástico termina en mares y océanos, ¿no? Y ello porque, bueno, pues los mares y océanos suponen el nivel más bajo en la dirección de drenaje de las aguas continentales, y también porque aproximadamente la mitad de la población mundial reside en zonas costeras, ¿no? Y todo ello, unido a la baja velocidad de degradación del plástico, provoca que, bueno, que estos se vayan acumulando una velocidad muy elevada en nuestros mares y en el litoral. Los residuos plásticos marinos se clasifican en función de su tamaño como macroplásticos, que son aquellos de tamaño mayor a 5 milímetros, y microplásticos, que son aquellos menores de 5 milímetros. Y cada vez más oímos hablar también del término nanoplásticos, porque bueno, ya existen evidencias científicas de la presencia de nanoplásticos en distintos entornos ambientales, puesto que bueno, pues sabemos que el plástico se va fragmentando en fragmentos cada vez más pequeños hasta tamaño nanométrico. Y bueno, a partir de ahora me voy a centrar en los microplásticos en esta exposición. Los microplásticos se clasifican en función de su origen como microplásticos primarios o microplásticos secundarios. Los microplásticos primarios son aquellos que provienen de productos y aplicaciones que emplean partículas pequeñas de plástico, como pueden ser microesferas utilizadas en cosmética, productos industriales como abrasivos y pinturas que también utilizan pequeñas partículas de plástico, y luego esa granza, ¿no?, empleada como materia prima en la industria del plástico para la transformación y producción de diferentes productos plásticos, ¿no? Tenemos también los microplásticos secundarios, que son aquellos derivados de la fragmentación de objetos de plástico de mayor tamaño, y bueno, pues son estos, ¿no?, los que se estima, bueno, estos son digamos el principal origen de los plásticos marinos, ¿no?, los microplásticos secundarios. Bueno, se han realizado muchas simulaciones y muchas modelizaciones de la presencia de microplásticos en los distintos compartimentos marinos. Este que os pongo aquí se refiere a la concentración de microplásticos en la superficie oceánica mundial, y vemos que la mayor concentración se calcula para la zona del Mediterráneo y para la zona norte del Pacífico, ¿no?, la famosa isla de plástico que se le llama. Y si nos fijamos en nuestra región marina, en el Golfo de Vizcaya, aquí en esta esquina, vemos que está ligeramente coloreada en naranja oscuro, ¿no? Y eso es porque existen ya diferentes estudios científicos que señalan el Golfo de Vizcaya como una zona de acumulación de plásticos marinos. Y para arrojar un poco de luz en este sentido, concretamente sobre la presencia de microplásticos en el Golfo de Vizcaya, y concretamente en nuestra zona, en el sudeste del Golfo de Vizcaya, en el litoral de Guipúzcoa y Iparralde, comenzamos en el año 2019 con el proyecto ICHAS Micro.
Los objetivos del proyecto ICHAS Micro han sido, en primer lugar, la monitorización y caracterización de microplásticos en el litoral del sudeste del Golfo de Vizcaya, para evaluar su origen y, finalmente, diseñar una serie de estrategias de control y prevención adaptadas a la casuística de la región. Este proyecto se ha realizado en el grupo GMT, Materiales y Tecnologías, de aquí de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, con la financiación del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa y la colaboración principal de ASTI y del Aquarium de Donostia. Y bueno, empezamos el proyecto realizando en primer lugar un estudio del estado del arte de los microplásticos en la región del Golfo de Vizcaya. Lo que hicimos fue recopilar todos los estudios e investigaciones científicas que se habían hecho hasta el momento sobre la presencia de microplásticos en distintos entornos o compartimentos marinos del Golfo de Vizcaya, y aquí ubicamos bueno, pues la localización de todos los muestreos realizados en todos esos estudios. Como resultado, bueno, publicamos un artículo científico junto con ASTI, el Instituto Oceanográfico Español y el Instituto Oceanográfico Francés, el IFREMER. Concluimos que existe una elevada variabilidad espacial y temporal en la distribución de los microplásticos en todos los estudios recopilados. Los microplásticos aparecen en la mayoría de las muestras, entre un 50 y un 100% de las muestras de estos estudios presentaban microplásticos. Predominan principalmente los polímeros consumidos a nivel mundial, como son el polipropileno, el polietileno, el poliéster y el poliestireno. Predominan también los fragmentos y fibras, es decir, microplásticos secundarios o aquellos originados de la fragmentación de objetos de plástico de mayor tamaño. Y se observa también una presencia generalizada de fibras en el medio marino profundo del Golfo de Vizcaya, y esto es porque normalmente las fibras están hechas de materiales como la poliamida o el poliéster, que son más densos que el agua de mar y por lo tanto tienden a decantar, mientras que los fragmentos son más frecuentes en las playas, ¿vale? Porque bueno, normalmente también están compuestos de materiales como el polipropileno o el polietileno que son flotantes. Comenzamos posteriormente a realizar nuestra propia monitorización mediante el muestreo y caracterización de playas y también de aguas del litoral. En este caso, en lo que respecta a los resultados de la monitorización que hicimos de playas, realizamos concretamente 4 campañas de muestreo y caracterización a lo largo de 2019 y 2020. Hicimos el muestreo y caracterización de 3 playas: La Antilla en Orio, la playa de Zurriola en Donostia y la playa de Hendaya. Como resultado tuvimos una elevada variabilidad tanto entre las distintas campañas como entre las distintas playas. En cada una de las campañas obtuvimos una media de 9,2 microplásticos por kilogramo de arena. El material más frecuente que encontramos fue el poliestireno, en un casi 44% de los casos, y este poliestireno sobre todo en la forma de partículas esponjosas, ¿no? Lo que conocemos todos como poliespan. O sea, resultado muy notorio esa presencia de poliespan de microplásticos de poliespan en las playas. Encontramos también muchas fibras y muchos pellets, ¿no? Esa granza o esa materia prima que se emplea en la industria del plástico para la transformación del plástico. Y en definitiva, casi un 83% de los microplásticos de las playas son de origen secundario, es decir, derivados de la fragmentación de objetos de plástico de mayor tamaño. Sobre la monitorización de aguas costeras, bueno, aquí hicimos un muestreo pionero, porque normalmente lo que se hace para muestrear microplásticos en las aguas oceánicas es, bueno, pues, realizar un arrastre con una red desde un barco, ¿no? En nuestro caso lo que hicimos fue diseñar un dispositivo de muestreo adaptado a las instalaciones del Aquarium de Donostia. Y la verdad es que tiene muchas ventajas, porque simplemente lo que teníamos que hacer era, bueno, pues ir con nuestra red de muestreo a las instalaciones del Aquarium, ¿no? Y tomábamos muestras. Aquí podéis ver el esquema del sistema de tratamiento previo a la entrada de lo que es propiamente el Aquarium, y lo que hacíamos era tomar muestras aquí, en el tanque de entrada del Aquarium, ¿vale? Aquí tenemos el punto de captación fija de agua de mar. Por lo tanto, además garantizamos que estamos cogiendo muestras desde el mismo punto exactamente en cada campaña, y bueno, la verdad es que los resultados fueron muy satisfactorios desde el punto de vista del muestreo, ¿no?
En cuanto a la concentración de microplásticos, podemos ver también que las 4 campañas realizadas, también a lo largo de 2019 y 2020, encontramos una elevada variabilidad. Y en este caso, puesto que casi un 97% de los microplásticos que encontramos eran de un tamaño menor a 1 milímetro, eran microplásticos muy pequeños, en la mayoría de los casos no pudimos caracterizar el material y tampoco la forma. Bueno, en cuanto a los métodos de análisis, lo que solíamos hacer era, en primer lugar, un cribado por tamaños para separar todo aquello mayor de 5 milímetros de la muestra y quedarnos con el tamaño menor a 5 milímetros, ¿vale? Después hacíamos una separación por densidad, es decir, por flotación, utilizando distintas soluciones salinas. Nos quedábamos con el material flotante, que ahí digamos que se acumularía el potencial microplástico que pudiera tener esa muestra. Y después hacíamos una separación bien por microscopía o bien por métodos de tinción. Podéis ver aquí que mediante estos métodos de tinción, que en realidad estamos utilizando un tinte que se llama rojo de Nilo, ¿vale? Que lo que provoca es la tinción por fluorescencia de los posibles microplásticos de la muestra. Y por último, lo que hicimos fue caracterizar el material mediante espectroscopía infrarroja. Bien, después de estas campañas de monitorización empezamos un poco en lo que es la búsqueda de los posibles focos de microplásticos. Para ello, en primer lugar, lo que hicimos fue un seguimiento de la degradación de diferentes polímeros, que son los más comúnmente utilizados y los que se encuentran más comúnmente en el medio marino, como son botellas de PET, bolsas de plástico de polietileno de baja densidad, redes de poliamida y fragmentos de poliespan, el material de relleno de un embalaje cualquiera. Y lo que hicimos fue depositar estos 4 tipos de muestras. Por un lado, en la cubierta de aquí, de la Escuela de Ingeniería, podéis ver aquí, lo que hacíamos era depositar estas muestras a la intemperie, simulando una condición de esos materiales abandonados en una zona cualquiera de un litoral, ¿no? De una playa, de una zona rocosa. Y en paralelo depositamos esas mismas 4 muestras, esos 4 tipos de muestras, sumergidos en el mar. ¿Vale? Gracias a una instalación experimental que tiene ASTI en el puerto de Mutriku, sumergimos los materiales a 1,5 metros de profundidad. Durante 2 años estuvimos haciendo una caracterización físico-química y un seguimiento de estos materiales, obtuvimos muchísimos resultados muy interesantes, pero bueno, por resumir, lo que más nos ha llamado la atención fue, sobre todo, aquí podéis ver una de las bolsas de plástico, la rapidez con la que las bolsas de plástico de polietileno empezaban a fragmentarse en fragmentos muy pequeños, ¿no? A partir de los 8 meses de exposición a la intemperie, las bolsas comenzaban a fragmentarse y, de hecho, al final del ensayo, a los 2 años, prácticamente estas bolsas habían desaparecido, ¿no? Simplemente podíamos ver un montón de partículas pequeñas de plástico esparcidas alrededor. Y en lo que se refiere a las muestras sumergidas en el mar, lo que fue muy llamativo fue el efecto del biofouling, ¿no? El biofouling es toda esta película, estas son las muestras de PET, antes de introducirlos en el mar y después. Y bueno, estas son las linternas donde colocábamos las muestras, aquí podéis ver las botellas de PET. La rapidez con la que esta película de biofouling cubría todos los materiales y el efecto de esta película de biofouling, que que estaba compuesta por algas de todo tipo, moluscos, crustáceos, en la influencia de este biofouling en la degradación de los materiales. Realizamos también un estudio de la modelización de trayectorias oceánicas de las partículas, ¿no? Que alcanzan el litoral de Guipúzcoa, y lo que obtuvimos fue, sobre todo, aquí podéis ver el origen dibujado en colores, el origen predominante de las partículas que nos llegan al litoral de Guipúzcoa, ¿vale? Podéis ver que prácticamente en todos los casos el origen se encuentra en la costa cantábrica, y por el contrario podemos ver que la costa francesa no parece ser un origen predominante de las partículas que alcanzan nuestra costa. Por lo tanto, muy llamativo, ¿no? esa prevalencia de la costa cantábrica como principal origen de los microplásticos que llegan al litoral del sudeste del Golfo de Vizcaya, y concretamente, además, ese origen sería muy próximo, sobre todo en invierno, ¿vale? Vemos que el origen en invierno estaría muy concentrado
este sería la figura correspondiente a los 3 meses de invierno, el origen estaría muy concentrado en el litoral vasco, ¿vale? Entonces, bueno, cuando pensamos que nos viene de muy lejos, no, en muchos casos lo que nos estamos encontrando en nuestras playas proviene de aquí mismo. Bueno, ya después entramos ya a evaluar posibles estrategias de prevención ya con los resultados de la caracterización y ese estudio de modelización de los potenciales orígenes de las partículas que nos llegan a nuestra costa. Clasificamos esta evaluación de estrategias de prevención de microplásticos, por un lado en estrategias de prevención de microplásticos primarios y por otro lado en estrategias de prevención de microplásticos secundarios. En lo que se refiere a los microplásticos primarios nos centramos en esa granza o esa materia prima empleada por la industria del plástico, puesto que bueno, pues, la verdad es que en los resultados de las caracterizaciones que hicimos en las playas su presencia fue muy significativa, ¿vale? Podéis ver aquí el aspecto de esa granza, que seguramente también lo habéis podido observar vosotros mismos en la orilla de las playas en muchos días. El origen de estas partículas es únicamente industrial, o sea, es decir, sabemos que estas partículas vienen de la industria del plástico, ¿vale? De pérdidas durante su manipulación, bien sea en las propias plantas de producción, como también, bueno, pues, durante el proceso de transporte. Y lo que nos preguntamos es, bueno, ¿cómo podemos controlar unas potenciales emisiones desde la industria del plástico, ¿no? Puesto que todavía no existe una normativa que regula la emisión de microplásticos, nos preguntamos, con los parámetros que actualmente se consideran en la normativa actual de vertidos, ¿cuáles de ellos podrían darnos por lo menos una primera señal de aviso frente a un potencial emisión, un potencial vertido de microplásticos desde la industria del plástico? Este estudio lo realizamos con la colaboración de URA, de la Agencia Vasca del Agua, y también de Agrupa, que es un laboratorio acreditado en la emisión de vertidos industriales, y como resultado obtuvimos que los parámetros de sólidos en suspensión y sólidos en suspensión volátiles podrían darnos una primera señal de aviso, una primera alarma frente a un potencial vertido de estas características. En lo que se refiere a las estrategias de prevención de microplásticos secundarios, lo planteamos desde el punto de vista de la gestión de las basuras marinas, ¿no? De la recogida y gestión de esas basuras marinas antes de que comiencen a fragmentarse en microplásticos. Nos hicimos la pregunta de qué pasaría si una vez recogida esa basura marina la incorporásemos en lo que es el flujo de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Es decir, qué pasaría si introducimos esa basura marina en una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Para ello realizamos una serie de ensayos con botellas de PET degradadas tanto en el mar como a la intemperie, y hicimos unas pruebas de separación óptica, que son equipos de separación automática de diferentes plásticos, entre ellos las botellas de PET, que podemos encontrar en cualquier planta de tratamiento de residuos sólido urbano. Hicimos su comparación, la comparación de su eficacia de separación, comparándolo con la eficacia de separación con las botellas de PET urbanas postconsumo. Y hicimos estas pruebas en el test center de un proveedor de estos equipos de separación óptica, como es Picvisa, y aquí, bueno, pues una pequeña muestra de estas pruebas de separación que hicimos. No sé por qué va súper rápido. Bueno, esto va más lento de lo... O sea, normalmente debería ir más lento, no sé por qué, de pronto... Bueno, os hacéis una idea, ¿no? No sé por qué... Se ha acelerado el vídeo, no lo sé. Bueno, esto va más lento, ¿vale? Es una cinta transportadora, al final, donde introducimos un montón de residuos urbanos de todo tipo y, bueno, pues le añadimos también esas botellas de PET de distinto origen, ¿no? Degradadas en el mar, degradadas en la intemperie y botellas de PET postconsumo de origen urbano. Como resultado obtuvimos una elevada eficacia de separación para las botellas de PET degradadas tanto en el mar como las botellas de PET degradadas a la intemperie y bueno, fue una eficacia de separación muy próxima a la obtenida para las botellas de PET urbanas postconsumo. Por lo tanto, bueno, esto nos indica que, bueno, pues que sería viable, ¿no? Esa separación de botellas de PET de origen marino sería viable en una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Bueno, y finalmente, con todos los resultados obtenidos, bueno, diseñamos una propuesta de medidas de control y prevención de microplásticos adaptada a la casuística concreta de esta región del sudeste del Golfo de Vizcaya, ¿no?
Estas estrategias de control y prevención se centran sobre todo en la prevención de microplásticos de pellets, ¿vale? De estos pellets, esta garranza que proviene de la industria de la transformación del plástico. Medidas concretas en este sentido, como son la contención y control de vertidos de pellets y la financiación y ayudas públicas para el control de vertidos de pellets por parte de la industria del plástico. También diseñamos una serie de medidas de control y prevención centradas en la prevención de microplásticos de tipo poliespan, ¿vale? de poliestireno. Medidas concretas centradas en los principales emisores de este tipo de material, este tipo de microplásticos, como son el sector de la construcción, que emplea este material como material aislante, también desde el sector marítimo y pesquero, que también emplea este material para diferentes aplicaciones, como pueden ser aplicaciones de obra civil marinas, envases o embalajes para bueno, pues para el transporte de pescado o de otros productos marinos, y también desde la prevención desde otros sectores, ¿no? Que también bueno, pues emplean el poliespan como material bueno, pues para sus envases y embalajes, como puede ser el sector de sectores industriales y también bueno, pues mercados y mayoristas, ¿no? Y luego, finalmente, bueno, pues en cuanto a la prevención de microplásticos de origen secundario, planteamos la implantación de medidas de prevención y recogida de basuras dispersas, tanto fluviales como del litoral, para evitar precisamente la generación de microplásticos secundarios o la fragmentación de plásticos, ¿vale? Y bueno, y con esta foto maravillosa del FIS de Zumaya, bueno, esto es todo por mi parte, es que ricasco. Si tenéis alguna duda, pues ya en el café me pilláis por banda.